Desigualdad cultural, esquemas y esquemas mentales, parte 4. Doctor Ricardo Contreras Soto, doctor Nicolás Gerardo Contreras Ruiz, doctor Ricardo Antonio Tena Núñez. Nos habíamos quedado en el esquema anterior, que es importante señalar elementos que tienen que ver con el orden simbólico de la desigualdad cultural en el trabajo. Y hay elementos que tienen que ver con el conocimiento, con los saberes, y hay que a veces, bueno, y dentro de esos saberes, pues algún conocimiento tiene cuando el trabajador es cualificado, un saber técnico. Hay una división técnica de trabajo al interno de una organización, estoy pensando en una grande, donde hay elementos químicos, físicos, matemáticos, de ingeniería, de energía, de procesos ingenieriles, etcétera. Entonces hay una división de trabajo intelectual, también el trabajo técnico que se realiza. Y también pues está la división técnica de trabajo, como ya habíamos señalado. Está la cuestión del trabajo descualificado, que es cuando el trabajador pues no tiene ninguna cualificación y es muy difícil que entienda algo de electricidad, algo de química, algo de... Entonces está fuera el conocimiento como lo desconocido. Sin embargo, está la cuestión referida. Entonces, aunque él no sepa de química, sabe que ahí puede haber matraces o puede haber laboratorios en la empresa o puede haber espacios donde los técnicos o los ingenieros están midiendo, están haciendo tal trabajo. Entonces, pero no lo conoce o no lo sabe a profundidad. Eso es importante. Bueno, hay una semiosfera y eso es importante y casi no hablamos tanto de la semiosfera como con elementos de la cultura popular, como con la semiosfera dominante que se dan en los ambientes laborales. Bueno, ¿qué es la semiosfera? La semiosfera es un conjunto de elementos simbólicos que están sintetizados de manera simbólica, es esa gama de representaciones, ese conjunto de elementos simbólicos que se encuentran en un espacio social determinado o en la sociedad. Entonces hay una semiosfera dominante, efectivamente, el dueño de la empresa, aunque no sepa química, sabe sobre algunas cosas del material, sabe lo que tiene que comprar, qué se tiene que cuidar, qué maquinaria se está comprando, algunas veces ciertas características que se tienen. Y la semosfera dominante, pues dominante es no, también tiene que ver con comportamientos, con exigencias, con sistemas disciplinarios, la sistema dominante. La semiosfera con elementos de la cultura popular es de que a veces los eléctricos o los técnicos que están trabajando en la organización no precisamente saben muchas cosas de manera profunda, pero la reconstruyen a través, ya lo habíamos platicado en otro momento histórico, sobre el bricolage, hacen composiciones y te dicen, es que funciona, es que si no dura, es que no sirve. Hay unas lógicas, todo lo que sube, digo, a veces estás arriba, a veces estás abajo, algunas son elementales, formas, metáforas de pensar las cosas en esa representación de la cultura popular. Tiene que ver más con las experiencias, en su experiencia y en sus talleres o en su vivencia que se da y que se es transmitida también de voz en voz con los trabajadores, muy en corto, no quiere decir que esté institucionalizado como la semiosfera dominante, donde sí hay una cultura organizacional y donde hay una cultura empresarial y están diciendo en la cultura organizacional cómo se debe trabajar y toda la cuestión de los sistemas disciplinarios y de los sistemas de representación y todas las cuestiones que tienen que ver con los sistemas de representación de las organizaciones. Bueno, pues estamos en la cuestión donde hay un elemento que es fundamental y es fundamental, que son los obstáculos epistemológicos y las mediaciones ideológicas que precarizan el conocimiento. Entonces, ojalá estuvieran los actores, los sujetos, con referencia a las cosas, en búsqueda de entenderlas, de comprenderlas, o por lo menos de referirlas, ¿no? Que te dicen, es que ten cuidado porque esto puede generar corto. Ten cuidado porque con esto salen unos gases que pueden ser tóxicos. Perfecto. O cuando no sé en qué consiste la toxicidad, no sé en qué consiste el peligro, pero entonces
nos dan la advertencia. Entonces, en términos de los obstáculos epistemológicos y las mediaciones ideológicas que precarizan el conocimiento, si de por sí la entrada a los accesos es difícil, hay un ambiente de entropía, hay un ambiente de distorsión, hay cosas que no nos permiten ver y que las hemos catalogado en las cuestiones ideológicas porque aun cuando son de distintas fuentes, de distintas formas, pareciera ser, y lo manejamos como pareciera ser, es para que la gente no mantenga el control de su atención, el control de su conocimiento o la búsqueda de sus saberes, sino está mediada por otra heteropercepción que tiene que ver con que mantengas los consumos, por ejemplo, o que se te mantengas como feligrés, o que te mantengas como partidario de una forma de pensar. Aquí hay dos elementos importantes nuevos, que es el autocontrol, donde tú dices, no, 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 me voy a dedicar y me voy a concentrar en esto, o aprender esto, o hacer esto, y lo heterocontrol, que es el control que lo determinan otras gentes y que a veces uno no se da cuenta de qué es lo que sucede. Esto es un gran grupo, esta nube de distintas cosas que distraen, que hacen que no tengamos concentración, que perdamos de vista cualquier cosa, pues indudablemente se da en la cultura y se dan en distintos espacios. Algunas cosas, hay ideologías obligadas, ¿sí? Por ejemplo, en la cuestión de la cultura organizacional hay cosas que te están obligando, porque si no, no te dan chance de trabajar, por ejemplo, con los sistemas disciplinarios, pero hay otras cosas que no, que son, que deambulan, que andan en el ambiente y tienen una orientación distinta a la de trabajar las condiciones sociales de los mismos actores para su mejoramiento. No, 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 no va por ahí. Bueno, voy a mencionar algunas cosas y que juega algo muy importante que es la reproducción social. Porque también es otro criterio que utilizamos para poder decir que esto está en la parte de ideología. Porque la reproducción social en el sistema capitalista consiste en que sigas pensando como trabajador o que sigas pensando de manera descualificada o que te sientas inferior o que no puedas hacer otra cosa con tus conocimientos que no sea la razón práctica de lo que quieren en el trabajo, punto. Entonces, es esa cuestión que no cuestionas, no preguntas, esa forma de censura, esa forma condicionada, bueno, de censura que te evitan pensar cosas sobre lo que está sucediendo, aunque las pensamos, porque a veces son demasiado obvias, como lo habían señalado en el capítulo anterior, de la burla, por ejemplo, o cómo te coacciona el jefe para hacerte sentir menos. Entonces, pues, la reproducción social es como mantener esta situación donde no haya un posicionamiento más fuerte y sobre todo cambios o transformaciones sociales en el sistema. Entonces, por eso está también estas cuestiones a través de las mediaciones ideológicas. Y mediaciones porque intervienen, pueden estar o no pueden estar. Entonces, por ejemplo, tú prendes la televisión y salen una serie de anuncios, no es nada más la venta del producto, no te dicen, le vendemos esto, tiene sus características y cuesta esto, eso nunca lo dicen. Te presentan siempre, hay algo de representaciones, hay algo de teatralidad para poner al sujeto, sea más atractivo y pueda uno comprar, y no solamente comprar, sino depender, y el manejo de las emociones, que es uno de los recursos que utiliza más la mercadotecnia. Entonces me voy precisamente con el manejo de las emociones y de las pasiones. No solamente tanto la mercadotecnia, sino también en los discursos políticos que utilizan mucho este tipo de manejo de emociones y de pasiones para poder establecer a través de un nacionalismos, a través, por ejemplo, de
de la lucha, por ejemplo, contra los migrantes que vienen de otros lados y que tienen otras culturas y que vienen a deformar a nuestras sociedades. Y no vamos a dejar que deformen esas sociedades y a nuestros hijos, cuando muy difícilmente hemos podido desarrollar a través del tiempo una civilización, ¿no? Por ejemplo, ese es un discurso muy estadounidense de televisión. Entonces, el manejo de las emociones y de las pasiones juega un papel muy importante, tanto en los mensajes de tipo político de los partidos como los mensajes que hacen los anuncios comerciales. Entonces, bueno, esa es una cuestión y juega un papel porque ya han llegado cosas tan interesantes de que sí nos mueve, sí mueve. Le van buscando los signos, los significados a través de elementos semióticos y encuentran cosas que pueden hacernos o enojar o hacernos reír o hacernos enamorar o excitarnos. Entonces, esas son de las cosas que es el manejo de las emociones y las pasiones. Por otro lado está la ignorancia. El estatus de la ignorancia en la civilización, en la cultura y en los grupos sociales subalternos se requiere pues mantenerla para que no puedan ellos manejar ni dominar las cosas, ¿no? Hay varios casos históricos, ¿no? Por ejemplo, cuando se acaba el apartheid y les dejan muchas de las a la gente afro, les dejan los ranchos y lo que pasa después de eso es que se vandaliza. Los ranchos, no, como no lo saben trabajar los sistemas productivos y todo, por la ignorancia, porque no tuvieron la práctica, entonces lo asocian, dicen, miren, pues ahí les dejamos las cosas y no pueden con las cosas, necesitan de alguien que tenga conocimiento para que eche a andar los sistemas productivos, por ejemplo, en las granjas o por ejemplo en las fábricas. El estatus de la ignorancia ante el poder juega un papel muy importante porque mantiene esa diferenciación de saber-poder y se da de ello. Bueno, están los aparatos ideológicos de Estado o los aparatos hegemónicos de Estado. La primera es la versión de Luis Althusser, la segunda es la versión Gramsciana. Más o menos plantean cómo trabajan los distintos aparatos en conjunto. Bueno, está la cuestión de la entretención. Para el tiempo libre de los trabajadores, a las televisoras, a los medios de comunicación masivos, el cine, la radio, etcétera, les interesa mucho entretener. Claro, es importante un espacio de recreación, un espacio de relajamiento de los actores, pero llega un momento en que la entretención pasa a ser desviación del conocimiento de los distintos actores sociales o de los saberes. Y hay ya oficios de entretención. Muchas de las cosas es buscar la manera de entretenerte, de mantenerte fuera de las problemáticas de tu vida cotidiana, de tu vida común, de los problemas de alimentación, de los problemas de salud, y estamos entretenidos, estamos atenidos a otro tipo de información, a otro tipo de... Y esto lo hacen pues de manera simple, ¿no? En las series que te entretienen, te tienen a través, te tienen y te mantienen a través de un grupo de imágenes o un grupo de mensajes o un grupo discursivo o, o algo que te pueda hacer reír o que pueda generar incluso un tipo de adicción, ¿no? Está la cuestión de la mercantilización de la vida cotidiana. Bueno, en el sistema capitalista todo ha pasado a ser dinero, el amor, la fraternidad. Entonces, si me quieres, cómprame. Quieres mucho a tu mamá, cómprale. Quieres mucho a tu padre, cómprale. Y todo tiene que ver con la mercantilización que se da a través de ellos. La mercantilización de la vida, de la salud, de la naturaleza, han buscado y les ha pegado hasta de las cuestiones revolucionarias y sociales, ¿no? Las playeras del Che se mercantilizaron, por decir algo. Bueno, está la determinación de contenidos y de medios masivos, de las TICs, y las TICs son importantes porque ya es una forma demasiado elaborada. Ya lo ha hecho la televisión y los medios masivos,
de cómo tener y atender y atraer y mantener ahí a la gente en contenidos de televisión, en contenidos de radio, en contenidos de revistas. Pero las TIC son más importantes porque hay una ingeniería, y ya lo dijo. Sí, nos referíamos a las redes sociales. Pues hay una ingeniería que permite a las redes sociales atraerlos, contenerlos, mantenerlos y distraerlos. Entonces, ¿qué es ese diseño de las redes sociales? Tiene un nombre técnico, ahorita no lo recuerdo. Bueno, pues está también la mercantilización del saber a través de las revistas científicas de acceso cerrado, pues se trata de hacer mercantilización de los saberes y de privatizar los saberes, y esto ha sido más impulsado con los gobiernos neoliberales, ¿no? Entonces, no solamente las revistas, sino también contenidos que valgan la pena, también los libros se han privatizado. No puedes utilizar, se ha privatizado, por ejemplo, algunas cosas con los saberes, con los conocimientos que antes no existían y entonces las patentes juegan un papel muy importante. Sí tienen algunas lógicas, pero hay otras que no. Y efectivamente en el fondo está la mercantilización del saber. Bueno, pues está la evasión y cómo evadir que no tengo dolor, cómo evadir que tengo hambre, cómo evadir que no tengo formas de organización, cómo evadir. Efectivamente era lo que antiguamente era lo que se llamaba enajenación, ¿no? O sea, estar fuera de cómo evadir la responsabilidad, cómo evadir la problemática, cómo evadir los problemas principalmente. Recientemente toda la guerra sucia que se manejan en los medios, entonces también hay gente especializada que busca ridiculizar, manipular las cosas, hacerlas grotescas, magnificarlas o eclipsarlas. Magnificarlas es hacerlas muy grandes, o sea, si tú dijiste algo, hacer algo muy grande de ello, o hacerlo muy chiquito y que eclipsarlo hasta desaparecerlo, aunque hayas dicho algo fuerte, en un discurso político se haya dicho algo fuerte, decir, no, 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 no pasa nada, lo importante es esto otro, ¿no? Entonces, y además lo hacen rápido para que la atención cambie indudablemente y la opinión pública cambie. Y están las granjas de bots que también las vimos utilizar, de que salió una opinión y salían 20 opiniones, o hostigaban a cierta gente, y también con los controles de las redes sociales que no se hagan. Hay un control muy fuerte de las redes sociales, que aquí lo maneja un grupo con una orientación política. Bueno, está la otra cuestión que se llama la idiotización. La idiotización en el campo de la cultura ha sido el predominio de una forma de mantener una especie de retraso mental, de hacer agradable o hacer risible todo lo que parezca ridículo, y entonces vivimos a través de las maneras ridículas y de poner en situación a la gente donde parezca idiota, ¿no? Y sí, pues lo pones a boxear con un peso completo, o lo metes a una caja de cocodrilos y con un pañal y con un biberón, pues esas son formas de idiotización de representaciones culturales. Lo importante no es tanto que lo oferten, sino que lo demande la gente y que la gente esté ávida de ese tipo de discursos en los programas televisivos, en los programas televisivos principalmente. Y hay que entender cuál es el juego, ¿no? Por ejemplo, había las películas de la India María. Independientemente de la que supuestamente que la quiso reivindicar la actora que lo hacía, no pasaba eso, sino era ridiculizar, era ridiculizar. Mira, ahí va la India María con sus guarachotes. Mira, la India María ya llegó al restaurante. Mira, la India María está pidiendo unos tacos en un restaurante donde hay caviar. Mira, la India. Entonces, ese tipo de cosas va ridiculizando, va idiotizando. La otra cuestión es asombroso el desarrollo de los medios y la banalización. Hay programas que se la pasan banalizando
todo lo que sucede, ¿no? Señalando lo más superfluo, las cosas que no tienen valor, las cosas que no ayudan mucho, no ayudan a pensar mucho. Entonces la banalización de las cosas es una de las cuestiones que han predominado y que, bueno, pues es ahora importante cambiarlas porque estamos con el chisme, ¿no? Bueno, está la otra cuestión que con referencia a la banalización, que es el escándalo, los escándalos. Entonces, los escándalos son un elemento donde juega como los escrúpulos de la sociedad y entonces lo llevan a la exageración, pero además se escandaliza, ¿no? Sobre todo la vida privada, la vida sexual de la gente, que si se acostó con una persona, si se acostó con dos personas, sí, sí, bueno, muchas tienen cuestiones de sexualidad y otras no, tienen que ver con cuestiones de cómo va vestida o cómo va vestido, si dijo una palabra cuando tuvo que decir otra, y entonces se hace el escándalo. El escándalo para las clases medias, las clases altas, es muy importante porque es ante la desigualdad cultural y las cuestiones de refinados, es burlarse y exhibir lo que hace la gente común. Pero también puede ser un exceso de poder, ¿no? El escándalo. Es un exceso de poder que tengas cinco esposas, o cinco novias, o cinco carros, o que te vomites en una fiesta y nadie dice nada porque eres un señor muy rico, muy potentado. Entonces el escándalo es lo que les interesa mucho, la cuestión. Los memes han venido en esta época pues a ser una expresión que fomenta la no lectura y mantiene, pues se entretiene, es parte de la entretención. Es el medio favorito, los memes ahora en esta época, no sé si más adelante vaya a ser lo mismo. Y la manipulación, bueno, está la discriminación y la exclusión, entonces las desigualdades, los bonitos, los feos, los sabios, los tontos, los que tienen el gusto, el placer, el conocimiento, y los que no lo tienen. Entonces, los antinomias se dan precisamente ante el poder. Está la cuestión del consumismo, y bueno, pues ya lo platicamos en la mercantilización de la vida cotidiana y en la mercantilización del saber, pues hay un consumismo muy fuerte. Entonces parece que las cosas se resuelven no con conocimiento, sino usándolas, comprándolas. Lo que te hace hippie es el vestuario. Lo que te hace intelectual es que traigas unos lentes y que vistas formalmente de camisa y tengas un casimiro o lo que te hace inteligente es que tu cabello esté bien alineado y que muestres. Entonces esa sustitución de imágenes que se da en el consumismo por esencias, la sustitución de imágenes por esencias es muy dada pues por el consumismo. Y bueno, pues está una versión de la religión donde la religión es adormecedora. No permite despertar, no permite compartir con mi prójimo, no permite mejorar las condiciones, no, los mantiene adormecidos. Bueno, entonces, todo esto son los obstáculos epistemológicos. Ha de haber más cosas, ¿sí? La evasión. Ha de haber mucho más cosas, pero menciono, creo que algunas, y considero posiblemente las más importantes, que hacen que haya una precarización del conocimiento, que haya una gran distracción, que no podamos apagar la tele, que sigamos clavados escuchando una película o viendo una película inútil, que no sirve, que no está contribuyendo a nuestra forma de pensar, de sentir, de ser. Entonces, esas son de las cuestiones que es bueno reflexionar. Está la cuestión del orden simbólico de la desigualdad cultural. Entonces, ya habíamos platicado la importancia de lo conocido, de lo sabido, de lo referido, y algo que es importante y que lo vamos a empezar, que son los espacios de lucha y de las apropiaciones y transformaciones. No se crea que solamente pues está la dominación, también hay espacios de apropiación. Entonces, un espacio de apropiación es cuando una gente pobre aprende a nadar, pues ya se apropia del conocimiento.
o cuando una gente pobre tiene la oportunidad de estudiar y de replantear, porque puede estar en la reproducción viviendo pues como un niño indígena que sigue discriminando a los otros no indígenas. No, no, no. Tiene que haber también elementos de transformación, elementos de lucha. Entonces está la semiosfera, que tiene elementos de la cultura popular, esto no lo olvidemos, ¿sí? Están los imaginarios colectivos, todas estas formas que se van dando en la sociedad y que permiten a veces repensarse. Son muy buenos cuando son aspiracionales y cuando tienen que ver con luchas legítimas, ¿no? Por ejemplo, en Chile, luchar por la educación superior es algo importante. No existe en la realidad. No existe en la realidad la educación pública. Se está luchando porque haya educación pública, entonces parte del imaginario colectivo, ¿no? Y están estas formas turbias de ideología, que le llamamos mediaciones ideológicas, y solamente hablé de algunas de ellas y que juegan un papel importante porque hay que reducirles el espacio. Está la semiosfera dominante y está lo desconocido. ¿De acuerdo? Y lo conocido, lo sabido, lo referido están inmersas en estas dinámicas y el espacio de las luchas de apropiaciones y transformaciones juegan un papel muy importante. Bueno, hasta aquí presentamos lo que son los esquemas y que juegan y que son empezar ya a tratar de representar en qué dominio, en qué lugar, en qué momento, con qué nivel de profundidad, el acercamiento a las cosas, el conocimiento, los saberes, lo referido, lo desconocido, cómo se dan, en qué ámbitos del orden simbólico de la desigualdad cultural. Bueno, pues espero que hayamos contribuido en esta plática. Muchas gracias.